Jesús, por tu presencia. Gracias a tu Espíritu Santo que nos visita, que nos recuerda, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tú vienes al socorro de nuestra alma, Señor, a fortalecernos, a animarnos, a edificarnos, Señor, a llenarnos más de ti, Señor. Así es. Para que vivamos en gozo pleno y completo, sin importar las circunstancias, los momentos que atravesemos. Nos abrazas con tu inmenso amor, Señor Jesús, y nos sientas a la mesa para seguir alimentándonos, para seguir aprendiendo de ti, Señor, y sobre todo seguir conociéndote cada momento de nuestra vida. Gracias, Jesús, porque tú eres maravilloso. Amén. Cada servicio es único, cada servicio es especial, porque no por el predicador, sino por el Dios al que servimos, porque Él hace como quiere en cada servicio. Él ministra a su pueblo de la forma y la manera que Él lo crea conveniente, y por eso cada servicio es especial. Y vamos a concluir con esta serie de Cumpliendo toda justicia. Así que vamos a comenzar como hemos comenzado, con el versículo, con el texto base sobre el cual el Señor nos trajo esta enseñanza de cumpliendo toda justicia. Esta parte 5 y última sería saciados de justicia celestial. Saciados de justicia celestial. En Mateo 5, versículo 20, la versión NTV dice: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Me gusta esta versión porque comienza colocando o enfatizando que esta palabra de Jesús realmente es un llamado de advertencia, es un llamado de atención a que presten toda concentración sobre estas palabras que Él está dando, indicando que es una advertencia relevante e importante, a la cual a su pueblo debe de atender siempre. Y se nos indica entonces, como ya hemos mirado, que tenemos que superar la justicia de dos grupos de personas, los fariseos y los escribas. Si usted no ha escuchado los mensajes anteriores, les invitamos a escucharlo, a que entre a nuestro canal de YouTube y que busque los capítulos anteriores, las partes anteriores de esta serie, porque ahí usted va a entender qué es lo que el cielo define por justicia. Usted va a entender, según la Biblia, quiénes son los fariseos, más allá de lo que siempre se dice que son un grupo religioso de la época de Jesús. Y número 3, el grupo pues que muy poco se conoce hoy día de parte de muchos cristianos, es quiénes son los escribas. No podemos superar la justicia de esta gente si ni siquiera sabemos quiénes son esta gente, qué puntos positivos tenían y qué puntos negativos tenían, porque ahí está para nosotros poder tomar una referencia, un punto de partida y comenzar nuestra travesía, comenzar a superar dicha justicia. Así que le invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube, Ministerio Sembradores de Vida. Ahí lo va a encontrar. He dicho también que, no solamente aquí, sino en otras oportunidades donde el Señor nos ha dado series y mensajes también relacionados a Mateo 5, que el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo es todo un mensaje de Jesús. Es el mensaje más extenso, más completo que tenemos de Jesús, que fue reseñado por el apóstol Mateo, recordado e inspirado por el Espíritu Santo para tener nosotros todo este mensaje. Por lo tanto, estas palabras de Jesús de la justicia, refiriéndose a la justicia, de que debemos de cumplir toda justicia, no comenzó en el versículo 20, no fue la primera mención que hizo Jesús de esto, sino que fue de forma paulatina, constante, a medida que desarrollaba su mensaje, fue dándonos instrucciones al respecto. Así que yo quiero que vayamos al versículo 6 de Mateo 5, pero yo voy a leer la versión PDT, es decir, prácticamente comenzando el sermón de las bienaventuranzas, porque así comienza, que Jesús subió al monte, se sentó y empezó a enseñar a las multitudes que lo escuchaban. Y en el versículo 6, que básicamente
así comienza este sermón, porque precisamente comienza hablando de las bienaventuranzas, que por cierto tenemos una serie relacionada a eso. Si usted no entiende mucho lo que son las bienaventuranzas, estas bendiciones que están relacionadas al estilo de vida de los ciudadanos del reino de los cielos, pues yo le invito a que otra vez entre a nuestro canal y ahí la va a encontrar. En el versículo 6 de las bienaventuranzas que Jesús nombra, Él nombra aquí, le da pie, le da inicio al tema de la justicia celestial. Dice: afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Aquí quiero que miremos varias cosas. Número 1, recuerda cómo se llama este mensaje: saciado de justicia celestial. Nadie, y escuche bien lo que estoy diciendo, nadie va a ser saciado de la justicia celestial si primero no tiene hambre y sed de justicia. Es fundamental que usted y yo, como iglesia del Señor, como redimidos, como aquellos que llevamos su sangre sobre nuestras almas y que el cielo y el infierno reconocen esa marca, no vamos a poder ser saciados de justicia y no vamos a poder entonces cumplir con toda justicia si no tenemos hambre y sed de justicia. Usted ha escuchado a lo mejor bastante, porque en su iglesia, a lo mejor donde usted se encuentra, o en la iglesia que usted ha visitado, o en diferentes mensajes que usted a lo mejor ha puesto en YouTube, ha escuchado esta frase: tenemos que tener hambre y sed por Dios, y a lo mejor hasta ha escuchado mensajes que tienen que ver con esa frase, hambre y sed por Dios, porque también es una frase que nos aparece en las Escrituras, que tenemos que tener hambre y sed por Dios. Pero aquí Jesús dice: afortunados. Fíjense, por eso le quise leer esta versión. Dice: afortunados los que tienen hambre y sed de justicia. Si usted está buscando a Dios, usted está teniendo hambre y sed por Dios, automáticamente eso usted lo va a llevar a desarrollar un hambre y una sed por la justicia del reino de los cielos. Es decir, tenemos que tener entonces hambre y sed por el rey del reino, y tenemos que tener hambre y sed por la justicia del reino también. Es fundamental, y fíjese que Jesús lo coloca de primero. Comienza su mensaje del Sermón del Monte, como se le conoce, dándonos esta bienaventuranza, dándonos esta dicha, dándonos esta fortuna, como lo dice esta versión: afortunados, dichosos, dice otras versiones. Es una dicha, es un privilegio entonces tener hambre y sed de justicia. Punto número 2. En esta bienaventuranzas tenemos una promesa. Lo que pasa es que no son ese tipo de promesas que tienden mucho a llevarla al materialismo actual, al tema de las bendiciones materiales, y quizás por eso no sea tan popular, y quizás por eso no sea tan relevante, y quizás por eso no se le dé tanto énfasis. Pero aquí hay una promesa dentro de esta bienaventuranza. ¿Cuál es esa promesa, pastor? Es una promesa que, igual como usted cita y ora por las promesas de Dios para que le supla la parte financiera, para que le supla la sanidad del cuerpo, que típicamente son las promesas que más citan los evangélicos cuando oran, ya sea en público o en privado, igualmente Dios está comprometido a cumplirla, y usted sabe que Dios no miente, y que las promesas de Dios son 7 veces purificadas como el oro, dice Proverbios, y que entonces aquí tenemos una garantía. Vimos que tenemos que buscar la justicia del reino de los cielos. Hemos comprendido lo que significa la justicia del reino de los cielos. Ahora aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que tener hambre y sed por la justicia del reino de los cielos. Y encima nos da una promesa que nos garantiza algo muy importante. Dice esta versión: porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Esto es una promesa. Vamos a quedar satisfechos. Dios nos promete, Jesús nos promete que vamos a quedar completamente satisfechos por Dios. Pero esta promesa está condicionada, como muchas otras promesas que encontramos en la palabra de Dios, que no son cheques en blanco sin ningún tipo de exigencia, y que muchas veces ponen a Dios así como el genio de la lámpara, el evangelio de Aladín, como le digo yo, donde simplemente está esperando que tú pidas para, sin ningún tipo de exigencia de parte divina, Él concederte todo lo que tú quieres. No. Aquí dice que solamente van a quedar completamente satisfechos aquellas personas que están teniendo hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Entonces, en la medida en la que usted incremente el hambre y sed por justicia, usted va a ser saciado.
Y aquí dice, quedarán completamente satisfechos. Es decir, 100% saciados, a su plenitud, completo. No va a ser, o sea, no va a haber ningún ápice, ningún porcentaje que quede sin estar satisfecho. Yo le voy a decir una cosa, en lo natural no hay nada más sabroso, porque voy a hablar de comida, que comer hasta, valga la redundancia, hasta quedar satisfecho. Usted sabe cuál es el límite en el que usted considera que disfrutó la comida y que usted quedó satisfecho. Posiblemente hay personas que se comen su buen plato de alimento y dicen, si les permiten repetir, o si usted está en su casa porque tiene la libertad de hacerlo, usted se para y se sirve otro poquito más. Usted se sirve otra porción, otra ración más. ¿Por qué? Porque usted considera que no ha quedado satisfecho. Y entonces eso ¿a qué se debe? A que tienes hambre o sed, que es una bebida en este caso, y usted se vuelve a servir un poco más de esa bebida que a usted le gusta. ¿Hasta qué? Hasta quedar satisfecho. Hay unos que tienen unos límites para quedar satisfecho bastante amplios, otros lo tienen un poquito más bajo. Pero al fin de cuentas todos quieren quedar satisfechos. Y más cuando es algo que te gusta, que te encanta, que te agrada. Cuando algo no te agrada, usted se lo come por necesidad o por educación. Si usted está de visita y le sirven algo, usted por educación a lo mejor, me sirvieron esto. Y usted por educación se lo come, pero no es porque te guste. Y si te pregunta, ¿quiere más? Usted dice, no, gracias, estoy bien. Y quizás quedaste un poquito vacío, quizás, pero por educación, porque como no te gusta eso que te sirvieron, tú dices por educación, no, gracias, estoy bien, quedó todo muy bien. Por educación las personas lo hacen. Pero aquí en este caso, Dios no quiere que por educación le digamos, ya Señor, estoy lleno, estoy satisfecho de ti, no quiero más. O yo pudiese decir que esa indiferencia que muchas veces tenemos por las cosas divinas, por las cosas celestiales, es precisamente eso, porque estamos bregando todavía con niveles de desagrado en nuestra alma, que está combatiendo todavía con el viejo hombre, y no logra todavía dominar y concluir el satisfacerse con las cosas celestiales y divinas. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tengamos, ¿qué? Hambre y sed de justicia. Que seamos hambrientos. Necesitamos entonces, para poder cumplir toda justicia, necesitamos entonces para poder superar a los fariseos y a los escribas, tener hambre y sed que sobrepase a estas personas. Es decir, si estas personas tenían un nivel de pasión y de deseo, Jesús nos está diciendo ahora, ustedes tienen que superar el hambre y el sed y la sed que los fariseos y los escribas tengan por cumplir toda justicia. Así que esto es fundamental. Si usted ya ha entendido lo que esto implica, pues usted debe de ocuparse entonces y debe de hacerse un examen personal y darse cuenta, Señor, he reconocido que no tengo hambre y sed realmente por justicia. O simplemente estoy de una forma mecánica cumpliendo con la justicia que tú exiges, Señor. Y yo necesito entonces que tú me des hambre y sed de justicia. Eso es lo que yo necesito. Así que, afortunados somos cuando tenemos hambre y sed. ¿Por qué? Porque vamos a quedar completamente satisfechos. Vamos a quedar completamente satisfechos. Es una promesa que tenemos y es una exigencia que tenemos, pero que nos garantiza una dicha celestial. Por eso este mensaje lleva este nombre tan particular, saciados de justicia. No podemos, les recuerdo, no podemos ser saciados, no podemos ser afortunados, no podemos estar satisfechos por Dios si no tenemos hambre y sed por su justicia. Y que por lo tanto no vamos a poder cumplir con toda justicia y superar a esta gente sin hambre y sin sed. Esta es la motivación, esta es la gasolina que nos va a empujar, y sobre todo cuando nos toca afrontar las cuestas de la vida, donde las circunstancias muchas veces nos presionan y a veces nos podemos desanimar, donde nos podemos flaquear un poco. Es esa hambre y esa sed de justicia la que nos va a mantener a todo dar con el motor para que no mengue esa hambre y esa sed por esa justicia, esa hambre y esa sed por Dios. Así que esto es fundamental, esta es la motivación, este es el empuje, esta es la determinación que vamos a mantener siempre presente para cumplir
con toda justicia. Bien, vamos a ver ahora otro aspecto fundamental, importante, que entendamos sobre este tema. Y vamos a Romanos 6, versículo 18 al 20. Aquí leo la PDT. En este contexto el apóstol Pablo está hablando de lo que es el pecado, está hablando de lo que es la gracia, la salvación, la ley, y está ahora tomando en cuenta la condición y el estado del hombre cuando está bajo el pecado y cuando está bajo la gracia, bajo la ley de Dios. Y él está poniendo, por ejemplo, para que entendamos esto, algo que se usaba mucho en la época porque todavía estaba vigente hasta cierto punto. La iglesia ayudó a abolir la esclavitud dentro del imperio, pero en este punto todavía de la historia del imperio greco-romano todavía estaba presente y vigente la esclavitud. Así que para la época era algo común y corriente, normal, el tema de la esclavitud, se entendía muy bien, y por lo tanto el apóstol Pablo entonces usa de ejemplo la esclavitud. En nuestros tiempos no, porque hace muchos siglos que en Latinoamérica y en muchos otros lados del mundo pues ya la esclavitud no se ve. Entonces quizás a muchos les cuesta un poco entender esto, pero para la época era algo normal este tema. Y él usa el ejemplo entonces de la esclavitud y dice en el versículo 18: ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Aquí vemos, número uno, que el apóstol Pablo pone el pecado como lo contrario, el némesis de la justicia, es decir, la injusticia. Diciéndonos entonces que cuando estábamos bajo el yugo del pecado, éramos esclavos de la injusticia. Tenemos que recordar entonces, porque yo creo, ya yo lo he compartido bastante y lo he enseñado, pero siempre es necesario recordar ciertas cosas, porque el recordar forma parte de la enseñanza, de la instrucción. Que el ser humano siempre ha estado bajo la condición de esclavitud. Siempre. Antes de la caída, él fue puesto como mayordomo, como siervo del Señor para administrar toda la tierra, en un estado de perfección. Vino el pecado y ahora lo que se hizo fue un traspaso de yugo, como le digo yo. ¿Por qué? Porque el hombre siguió siendo siervo, creyó en las mentiras de Satanás, que se iba a librar del yugo de servidumbre, que era un buen yugo, el yugo de Dios, para ser señor y amo de su vida completamente, pero fue una mentira, porque se convirtió en esclavo del pecado. Y dice aquí entonces, por eso, ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud, porque debido a la debilidad humana, a ustedes les es difícil entender. Esto es lo que nos ocurre a nosotros. Estamos en la debilidad humana debido al pecado y nos cuesta entender muchas veces muchas cosas. Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Cuando eran esclavos del pecado, no vivían al servicio de la justicia. Fíjese entonces que aquí vemos que el apóstol Pablo nos recuerda, nos enseña, nos ilustra a través del ejemplo de la esclavitud y nos dice que antes, como éramos esclavos del pecado, pues eso nos llevaba a dedicarnos a la desobediencia y a profesionalizarnos, a volvernos expertos en la injusticia. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Pero ahora dice que como fuimos liberados del pecado, que ya ese yugo no está sobre nosotros porque estamos dentro del redil del Señor y que somos entonces ahora siervos de Él, somos ahora esclavos de la justicia y que ahora debemos de dedicarnos, debemos de profesionalizarnos, debemos de volvernos expertos en la justicia. En la justicia. Y pone el apóstol el cuerpo, es decir, este cuerpo físico ese que usted tiene, con el que usted tiene que bregar, con esas cositas que a lo mejor está padeciendo y que le está pidiendo al Señor que lo sane, que le provea, etc. Que según tus fuerzas
según tus capacidades, en el contexto en el que te encuentras, tú te dediques absolutamente en cuerpo, alma y espíritu, a pesar de las dificultades que tengas, a vivir al servicio de la justicia. Entonces, el cumplir toda justicia forma parte fundamental del tipo de vida, del estilo de vida que debemos de mantener siempre. Entonces, esta exigencia involucra nuestra devoción, forma parte de nuestra devoción, porque los escribas y los fariseos eran devotos, eran puestos oficios de alta devoción, que ya sabemos pues con las distorsiones, con los puntos negativos, pero también con los puntos positivos que tenían ambos grupos, y que por lo tanto nosotros somos esclavos de la justicia. Esto es muy importante recordarlo, porque nosotros no estamos en posición de cuestionar, no estamos en posición de debatir, no estamos en posición de ver si es una opción o no viable para nuestra vida. Es esa nuestra vida. No es algo que yo le añado a mi vida a conveniencia, no, esa es mi vida ahora. Es distinto, porque yo no estoy formando mi estilo de vida, ya yo tengo un estilo de vida que se me fue impuesto. ¿Cuándo se me fue impuesto? Cuando fui redimido por Cristo, cuando creí, cuando me arrepentí, cuando nací de nuevo. Allí recibí la esclavitud a la justicia. Y por lo tanto el Señor dice entonces, tienes que tener hambre y sed por esa justicia, porque es el hambre y la sed que yo quiero ver en aquellos que ahora forman parte de mi pueblo, porque están teniendo hambre y sed por el estilo de vida al cual ahora están atados, están esclavizados. Somos esclavos de la justicia. Entonces Pablo nos está diciendo acá, tomando en cuenta lo que ya vimos de mi Señor en Mateo 5:6, que debemos de tener hambre y sed, debemos de tener pasión por ser esclavos de la justicia. Como esclavos debemos de tener pasión por la justicia, hambre y sed por esa justicia, porque ya no servimos al pecado, ya no lo hacemos. Como lo dice aquí, antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción, es decir, poníamos todo nuestro ser, nos empeñábamos para satisfacer ciertos pecados. Y ahora no, ahora Pablo dice, ustedes ya como no sirven al pecado, ustedes no están atados al pecado, pues entonces ustedes deben dedicarse ahora a servir a la justicia. Con ese mismo empeño con el que buscaban satisfacer y complacer el pecado, pues ahora lo van a hacer, pero con la justicia celestial. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la carne siempre tenía hambre y sed por ese pecado. Y ese pecado lo llevaba a usted y a mí a buscar la forma de satisfacerlo. El ser humano bajo esa condición no le importa hacer absolutamente nada. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que hoy día lo vemos. El drogadicto. El drogadicto es capaz de robar a los padres. El drogadicto es capaz de atentar contra la vida de su mejor amigo. El drogadicto no tiene escrúpulos, no tiene límites con tal de satisfacer el hambre que tiene por su droga, indistintamente el tipo de droga que sea, ya sea heroína, cocaína, marihuana, etc., las distintas drogas que hay. ¿Y quién es el que sufre? La familia, los allegados, esto. Pero el drogadicto como tal, ¿no cree usted que no está consciente de que le está robando a los padres, o a la esposa, o a quien sea? Él está consciente de lo que está haciendo. Pero es mayor el hambre, la sed, la pasión que tiene por satisfacer su vicio. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado y quiere complacer a todas cuentas, sin ningún tipo de límite y escrúpulo, a su Señor, que es el pecado. Y por eso el drogadicto pues es capaz de hacer cosas terribles con tal de lograrlo. Pues entonces aquí, tomando en cuenta este mismo principio que yo acabo de plantear, que se ve hoy día, que es muy común en nuestros tiempos, tenemos que decir entonces que el cristiano, obviamente, no es que no va a tener límites para lo malo, pero no va a tener límites para lo que es justo. Debemos de tener entonces esa misma pasión, esa misma hambre, que no nos importe tener que sufrir, que no nos importe tener que padecer ciertas cosas, tener que hacer ciertos sacrificios, etcétera, con tal de que
de cumplir con toda justicia, de vivir al servicio de la justicia. De vivir al servicio de la justicia. Entonces esto es fundamental. Es muy importante para lograr este objetivo de vivir cumpliendo toda justicia. Vamos ahora a Efesios 6, versículo 13. Sigo con la PDT. Un pasaje muy popular y muy conocido, sobre todo en muchos círculos de mis hermanos pentecostales. Efesios 6, Pablo está hablando en este punto de la armadura de Dios. Es un pasaje muy ampliamente conocido, muy popular. Y en el versículo 13, en esta versión dice: por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho todavía, podrán resistir. Versículo 14. Entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Aquí miramos algo que es muy importante. Cuando estamos dedicados a cumplir toda justicia, cuando estamos dedicados a tener hambre y sed por esa justicia, cuando estamos dedicados a satisfacer, a agradar la justicia del reino de los cielos, sin importar los límites lícitos que tengamos, ojo, no los ilícitos, porque los cristianos tenemos límites puestos por Dios, y estamos siendo saciados por esa justicia, como lo dice Mateo 5:6, porque esa es la promesa, vamos a ser saciados por Dios. Esta justicia nos brinda una protección, sí nos brinda una protección, nos brinda una protección, y nos brinda una protección contra los ataques de Satanás. Pero es solamente cuando estamos bajo este contexto de todo lo que hemos visto hasta este punto, es que recibimos esta protección maravillosa que el Señor aquí nos dice. Es decir, Pablo ahora usa de forma alegórica la vestimenta también de la época de un soldado romano, que era muy común, y en aquella época no había policía, no había serenazgo, no había fuerzas especiales, no había departamento de inteligencia y contrainteligencia, todo era a través del ejército romano, que para la época era la potencia militar del momento. No había ejército más poderoso, no se necesitaba otra fuerza de persuasión, no se necesitaba fuerza de antidisturbios, no, todo era a través del ejército. Así que por eso, con mano férrea, el imperio grecorromano, el Señor le permitió extenderse hasta cierto punto y controlar todo tipo de situaciones. Así que la figura del soldado, la imagen del soldado estaba muy presente en la mente de los lectores de Pablo y de la vida de Pablo, y usa precisamente eso para explicarnos la importancia que tienen ciertas virtudes, ciertas verdades espirituales en relación con nosotros los creyentes. Y dice aquí, pone que Satanás es nuestro enemigo, ya eso usted lo sabe, muy clarito usted lo sabe. Y dice que va a llegar el día en que Satanás va a atacar. Otra referencia es el día malo, etc. Pero Satanás tiene sus planes y su momento en el que el Señor le permite venir y atacar. Venir y atacar. Y necesitamos soportar con firmeza ese día. Y tenemos que resistir entonces. Entonces, ¿cómo yo me mantengo firme? Dice acá. Entonces manténganse firmes. ¿Cómo nos vamos a poner firmes? ¿Cómo vamos a recibir esa bendición de esa protección? Pónganse el cinturón de la verdad, número 1. Y protéjanse con la coraza de la justicia. La coraza es el peto, decimos también hoy día, lo que cubre los órganos. Si hablamos acá de armas de fuego, pues viene siendo como una especie de chaleco antibala. ¿Qué es lo que cubre el chaleco antibala? Los órganos primordiales e importantes de nuestra vida, el torso de nuestro cuerpo. Eso era una coraza, era de un metal resistente, resplandeciente, que muchas veces tenía un símbolo relacionado a la legión a la que pertenecía, al reinado, etc. Y encima de eso venía el cinturón que afirmaba la posición y que se mantuviese pegado al cuerpo del soldado con la verdad.
Por eso que las dos cosas son importantes. Por eso Pablo dice que está hablando en este punto de manténgase firmes, pónganse el cinturón de la verdad. En la medida en la que usted conoce la verdad del Evangelio, regresando a la senda antigua, en la medida en la que usted es reformado por el Espíritu Santo, que es algo que Dios viene haciendo de un tiempo para acá con la iglesia, y usted entiende mucho mejor lo que está escrito y comprende mucho mejor a Dios, usted se está afirmando en la verdad, usted está echando raíces en la verdad del Señor. Y luego dice, y protéjanse con la coraza de la justicia. Usted entonces va a lograr vivir, cumplir con la justicia del reino de los cielos, al servicio del reino de los cielos, como esclavo que es del reino de los cielos, con hambre y sed por justicia. Y de esta manera vamos a poder, número 1, resistir a Satanás. Número 2, vamos a poder estar firmes cuando llegue el día del ataque, como lo dice esta versión. Y vamos a poder así entonces hacer frente al enemigo con la verdad y con la coraza de la justicia, con el chaleco antibalas, con el peto, para que usted me entienda mejor. Y yo sé que a lo mejor usted ha visto bastantes imágenes en las redes sociales o en escuela dominical en la que usted estuvo, etcétera, sobre imágenes del soldado con la armadura, porque estos son pasajes muy populares hoy día, sobre todo dentro de la iglesia pentecostal, bastante que se ve esta parte. El problema es que no profundizan realmente en lo que Pablo está diciendo en su contexto, no amplían mucho más allá. Entonces, el ser dichosos, vuelvo a Mateo 5:6 rápidamente, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Me está hablando a mí entonces, si yo lo conecto con lo que Pablo está hablando acá, de que yo voy a ser afortunado por tener esta coraza puesta, porque me va a brindar una protección, no solamente voy a ser saciado a nivel de alimentos, sino que voy a recibir un beneficio extra, que es una protección. Voy a poder tener una fe firme en todo momento, voy a poder tener una fe estable en todo momento, y no voy a andar con tantas fluctuaciones espirituales. Es algo que lastimosamente hoy día se ve con mucha frecuencia. Muchas fluctuaciones espirituales, mucha inconsistencia cristiana de parte de muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no tienen puesto el cinturón de la verdad. Tienen expuesta una cabulla doctrinal, no es el cinturón de la verdad. Y no tienen puesta una coraza. Tienen expuesto algo de cartón, un peto puesto allí. No les protege realmente, no están recibiendo la bendición de la protección de la coraza. No protege su alma, no protege su mente de esta forma. Porque una de las partes donde Satanás ataca mucho es la mente. Ahí ataca bastante. Él sabe cómo producir y estimular ciertos pensamientos de una forma tan astuta que te hace creer que eres tú mismo, inclusive el que lo está pensando, o es tu carne, y resulta que quizás no es tu carne ni eres tú, sino es él. Pero él es tan astuto en su trabajo que lo hace pasar el engaño muy bien. Entonces, de esta manera, dice aquí Pablo de forma alegórica, vamos a estar vestidos con toda la armadura de Dios para poder resistir. Tenemos que resistir a la verdad. Es lamentable ver a muchas iglesias que están cayendo en posturas heréticas, en posturas que los van a conducir a la apostasía. Iglesias, organizaciones eclesiásticas completas que están sucumbiendo ante esto porque no se están manteniendo firmes hoy día, porque quizás tienen flojo el cinturón de la verdad, o ya lo perdieron y tienen otro, y ya no están siendo protegidos en sus almas, en sus corazones, en sus razonamientos con la justicia del reino de los cielos, y están formando parte, abrazando posturas que Dios aborrece. Es lamentable leer y escuchar de iglesias, organizaciones eclesiásticas, de muchas iglesias protestantes que están sucumbiendo al mundo con la ideología de género, están teniendo, no solamente aprobando y permitiendo el matrimonio homosexual dentro de sus iglesias, sino que están ordenando a pastores gays casados con otros hombres para el ministerio. Es lamentable escuchar y leer esas cosas hoy día. Pero recuerdo pues que la gran señal de los últimos tiempos no es la manifestación del anticristo, no es la manifestación del sello de la bestia.
No. La gran manifestación, la gran señal de los últimos tiempos es la gran apostasía. Y la apostasía afecta a la iglesia, la apostasía afecta al pueblo de Dios, la apostasía no afecta al ateo, la apostasía no afecta al brujo, la apostasía no afecta al gnóstico, al que está fuera del reino, porque ellos no pueden apostar. ¿Por qué? Porque la apostasía trata precisamente de aquellos que dicen conocer a Dios, que dicen conocer la verdad y se apartan y se alejan. Entonces esa es la señal que dice Pablo, la gran apostasía dentro del pueblo, y es lo que hoy día estamos mirando. Y cada vez que se acerque el momento de que el Señor Jesucristo venga, vamos a ver un incremento de estos comportamientos de apostasía dentro de la iglesia. Es lamentable, sí, pero forma parte de lo que ya se nos fue profetizado. Vamos ahora al Salmo 11, versículo 7. Aquí leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Dice acá este salmo: en cambio, sí, voy a leer la NBB, después voy a leer la PDT. Voy a leer dos versiones. Voy a leer primero la NBB. Dice: justo es Dios y ama la justicia. Los justos verán su rostro. ¿Qué aprendemos nosotros de este texto, de este salmista? Que evidentemente nos habla del carácter de Dios, que Dios es justo. Número 2, nos dice que Dios ama la justicia. Número 3, nos dice que los justos verán su rostro. ¿Qué queremos decir entonces nosotros en relación con nosotros ahora? Pues nos está diciendo que si Dios es justo y nosotros somos cristianos que seguimos a Cristo, y Cristo es Dios, entonces si Él ama la justicia, yo tengo que amar la justicia. Pero yo no puedo amar algo que todavía estoy desconociendo, que apenas estoy comprendiendo. Y la medida en que yo voy entendiendo y comprendiendo mejor la justicia del reino de los cielos, yo la voy a abrazar, yo la voy a amar de forma voluntaria, de forma apasionada, con hambre y con sed. Yo diría que cuando el amor se apaga, aquí voy a poner un ejemplo entre las parejas, es porque ya no hay hambre y sed por esa persona, ya no hay pasión por esa persona. Porque cuando uno está de novio, uno quiere siempre estar en contacto con esa persona, uno siempre quiere estar con esa persona, uno siempre está pensando en esa persona, y el mensajito, y a veces hasta por tonterías, el novio está preguntándole algo a la novia por el WhatsApp: ya te paraste hoy, ya desayunaste, y si ya preguntaste el desayuno y no lo vas a volver a preguntar, le vuelves a hacer otra pregunta: ¿te cayó bien el desayuno? ¿Te dolió el estómago? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque quiere tener comunión, porque quiere tener una cercanía, así sea digital, momentánea por el teléfono, porque por X razones no se puede ver físicamente. ¿Por qué? Porque la persona tiene pasión por la otra, tiene esa hambre y esa sed. Entonces, eso es fundamental en una relación de pareja. Cuando eso se acaba, es difícil que el amor se mantenga. Y aquí dice, entonces, que si Dios ama la justicia, y yo estoy amando a Dios, yo voy a empezar a amar también lo que Dios ama, porque tú amas a Dios, y vas a empezar a amar la justicia también, como Dios la ama, y vas a aborrecer, esto es otra consecuencia directa, tú vas a empezar a aborrecer lo que Dios aborrece, y ahí nos va a costar mucho más, porque como somos por naturaleza corruptos, pecaminosos, y a la carne tiene pasión por lo que es injusto y por lo que es pecaminoso, necesitamos la ayuda del Señor para que nos ayude no solamente a alejarnos del pecado, sino a aborrecerlo, todo lo contrario, a amarlo, empezar a odiar el pecado. Por lo menos que empieces a incomodarte, ya es un paso bastante importante, que te empieces a incomodar por ciertas prácticas pecaminosas que a lo mejor indistintamente que te des cuenta que son pequeñas o en un pequeño porcentaje, que a ti eso te incomode. Por lo menos ya es un avance, porque estás amando la justicia y estás aborreciendo la injusticia. Y luego nos dice: los justos verán su rostro. Cuando tú estás amando la justicia de Dios y tú estás aborreciendo lo que es la injusticia de Dios, aquí vemos ahora otra promesa de Dios para nuestra vida. Otra promesa, y esta es hermosa y es muy, muy poderosa, porque nos dice que los justos verán su rostro. Esto es una forma de decir que vamos a conocer íntimamente al Señor. Es una forma de decirlo. Cuando usted lee la escritura que Moisés veía a Dios cara a cara, lo que quiere decir es que tuvo intimidad, que lo conoció de forma personal e íntima. Eso es lo que quiere decir. Y aquí dice entonces que los justos verán su rostro. Usted y yo queremos conocer al Señor cada día, vivimos para Él,
vamos a pasar la eternidad conociéndole, cada día y cada segundo más, aunque ya no va a importar el tiempo, porque el tiempo no afecta en la eternidad, es acá abajo donde se nos afecta el tiempo. Pero necesitamos entonces conocerlo más. Entonces, pastor, que yo necesito para que el Señor venga a mi vida y se me revele mucho más y poder conocerle mucho más y poderme seguir enamorando mucho más, usted necesita amar la justicia. Usted necesita entonces ser esclavo de la justicia. Usted necesita tener hambre y sed por la justicia. Y usted va a ver cómo Dios se le empieza a revelar, cómo Dios empieza a intimar contigo y empiezas a tener una relación estrecha, profunda e íntima con Él. Y lo estás conociendo íntimamente y lo empiezas a conocer más, porque Él ama la justicia, porque Él es justo, y los justos entonces verán su rostro. Ahora voy a leer la versión PDT de este mismo verso. Dice acá: en cambio, el Señor es justo y ama la justicia. Mire cómo continúa la otra parte: los honestos serán sus amigos. Aquí tenemos una serie que precisamente el Señor nos regaló también hermosísima, donde nos dijo: vosotros sois mis amigos, ustedes son mis amigos, se llama la serie. La pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube para que profundice mucho más sobre esa frase dada de Jesús a lo que en ese momento representaba la iglesia, que eran los apóstoles. Pero aquí dice esta versión que los honestos serán sus amigos, es decir, los justos serán sus amigos. Y yo te quiero recordar que Dios no tiene amistades con todo el mundo. Dios no tiene amistades con todo el mundo. Pero Dios aquí me muestra entonces que a los que aman su justicia y los que procuran ser justos como Él es justo, Él se hace amigo de ellos. Y eso es ¿qué? Estrechez de relación, una intimidad con nuestro Señor. Esto es muy valioso e importante para cumplir toda justicia, porque esto es un beneficio que tenemos por cumplir toda justicia, por superar la justicia de los fariseos y de los escribas. Nos hacemos amigos de Dios. Nos hacemos amigos de Dios. En cambio, el Señor es justo y ama la justicia. Los honestos serán sus amigos, o como lo dice la NBB, como lo dice la Reina Valera, los justos verán su rostro. Los justos verán su rostro. ¿Usted quiere que este año usted conozca más y mucho mejor al Señor? Pues aquí tiene parte de la receta que usted necesita para lograr eso, parte de la fórmula, parte de lo que usted necesita poner en pie, que vamos por la mitad de año ya prácticamente. Estamos entrando ya, finalizando el primer semestre para entrar en la segunda mitad, porque este año usted puede decir: yo este año conocí mucho más al Señor, vi su rostro mejor. El Señor me consideró su amigo. Wow, eso es un privilegio. Eso es un privilegio único. Eso es un avance espiritual en tu vida, aunque aparentemente hayas tenido un retroceso en lo material. Eso no se compara. Eso no se compara. Y ojo, no tengo nada en contra de tener objetivos personales, seculares. No tengo nada en contra de eso. Pero como creyente he entendido, a medida que pasa el tiempo, que me topo con estas verdades del reino de los cielos, que si no tenemos avance espiritualmente hablando, de nada vale todo lo que logremos en lo material, aunque digamos que es en el nombre del Señor y es para el Señor, porque esto es lo más importante. Vamos a mirar ahora un proverbio, y aquí vamos a ir concluyendo. Este mensaje no iba a ser largo, pero iba a tener bastante sustancia para concluir esta maravillosa serie. Proverbio 21, versículo 3, la NTV, dice acá la NTV: al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Si vamos a hablar de prioridades, si vamos a hablar de enfoque en el ámbito cristiano, espiritual, denominacional, religioso, póngale el calificativo que usted quiera. Ojo, y aquí voy a hacer una aclaratoria. Es necesario hacer las actividades que como iglesia tengamos pautadas según los roles, los oficios y los servicios que sean necesarios para llevarlas a cabo. Pero de nada vale
cumplir con estas actividades, cumplir con estos sacrificios, si no estamos haciendo lo que es conforme a la justicia del reino de los cielos. Podemos estar sumergidos en mucho activismo, haciendo obras justas para llevar el evangelio a los pobres y todo lo que usted quiera. Pero si estamos dejando de lado lo más importante, de nada vale esos sacrificios. Porque aquí dice que al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. Y recuerde que el contexto de esta época de Salomón, que fue el que escribió pues, Proverbios, todavía estaba vigente el pacto mosaico, todavía estaba vigente el sacrificio de animales, y mire que eso era un trabajo. Ya usted sabe, porque eso era un acto ceremonial que llevaba trabajo, eso llevaba tiempo. Así fuese un solo animalito, eso llevaba tiempo. Y está diciendo un hombre que no llevó un animalito para que fuera sacrificado. Estamos hablando de un hombre que cuando inauguró el templo hizo hasta ahorita la que yo considero la ofrenda de sacrificio animal más grande que yo haya leído en mi vida en la Biblia. Llevó más de 1000 animales para que fuesen sacrificados. Imagínense el trabajón que tenían los levitas, el sumo sacerdote, cuando se inauguró el templo y cuando vieron al rey que nada más y nada menos no solamente traía una ofrenda por el pecado de él, sino que se trajo 1000 animales para que fuesen sacrificados. Imagínense el trabajo que tenía. Eso sí era una ofrenda de sacrificio, porque era decir, wow, Dios va a mirar esa ofrenda, porque mire la cantidad enorme de sacrificio que está haciendo. Lo mismo podemos pensar hoy día, wow, pero es que mira, es que el Señor tiene que mirar lo que yo estoy haciendo para Él, porque mire, es que yo estoy haciendo mucho para Dios. Yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo este sacrificio, yo lo estoy haciendo. Bueno, te tengo que decir que si no tienes como prioridad tener hambre y sed por justicia, no estás sirviendo a la justicia y no te estás ocupando en superar a los fariseos y a los escribas, ese sacrificio que estás haciendo no tiene validez delante de Dios. La versión TLA del mismo Proverbio 21:3 dice: más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez, dice esta versión. Y por eso quise comenzar este punto final haciendo la aclaratoria, que yo con esto no estoy incentivando a nadie que deje de servir, todo lo contrario. Indistintamente de la posición que usted tenga, indistintamente del llamamiento que usted tenga, indistintamente de las circunstancias que usted esté pasando, usted está llamado a servir al Señor a su nivel, en su momento y en su etapa en lo que usted, Señor, lo tenga. Ahí sí yo estoy clarito. No considero cristiano que no sirve absolutamente de ninguna forma alguna. Eso no es bíblico. No es bíblico. Porque hasta los nuevos creyentes sirven. Pastor, ¿y cómo sirve un nuevo creyente? Predicando el evangelio. Pastor, pero si ni siquiera ha leído la Biblia, usted se puede sorprender de cómo Dios usa un nuevo creyente. Con la poca Biblia que tenga, con el único versículo que se sepa, Dios lo usa y está sirviendo al Señor. Entonces no existe la vagueza espiritual en ese sentido dentro de la iglesia del Señor. Y aquí dice, vuelvo otra vez al punto, más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Ahora aquí voy a poner otro punto que se ve hoy día. De nada vale todas las ofrendas de dinero que usted traiga. De nada vale los diezmos que usted fielmente cumpla con los que lo hacen y con los que lo practican. Porque hay gente que no lo hace. Eso hay que aclararlo. Y eso no ocurre solamente en una iglesia en particular. Eso ocurre en todo el cuerpo de Cristo. Están pues los que son generosos y los que no son generosos con el aporte económico. Pero aquí en este punto voy a tomar en cuenta los que son generosos. Podrá ser generoso y eso está fabuloso, genial que sea generoso, pero si no tomas en cuenta la prioridad de la justicia con la que tienes que vivir dentro de tu estilo de vida y no practicas la honradez según el criterio santo, de nada vale toda la generosidad que traes al templo. De nada vale. Lo tengo que decir, porque esto es lo que yo veo aquí planteado. Porque eso es la prioridad en el reino de los cielos. Por eso, mi Señor, y con esto quiero concluir la lectura de Mateo 5:6 del principio. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia. No somos bienaventurados, como lo dice la Reina Valera. No somos dichosos, como lo dicen otras versiones. Ni mucho menos afortunados, como lo menciona esta versión. ¿Por qué? Porque no tenemos como prioridad
hambre y sed por esa justicia para vivir conforme a esa justicia. Así que bien, de esta forma culminamos con esta serie de Cumpliendo Toda Justicia, buscando ser saciados de la justicia celestial, tomando en cuenta estos otros elementos, estos otros consejos apostólicos, estas otras verdades espirituales que encontramos en las Santas Escrituras, para cumplir con una advertencia, como lo plantea esta versión NTV, dada por mi Señor Jesús, cumpliendo toda justicia, pero sabiendo que tenemos promesas para los que estamos llamados a cumplir con toda justicia. Así que vamos a orar. Cumpliendo toda justicia. Que el Señor nos ayude a cumplir toda justicia. No es fácil a veces cumplir con toda justicia. No es fácil. Pero no tenemos opción. Estamos llamados a ello. Así que bueno, Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú nos instruyes en justicia por medio de tu palabra, para que aprendamos lo que tú consideras justo delante de tus ojos, Señor, para que así como esclavos de la justicia a la que fuimos puestos, Señor, nos dediquemos a agradar esa justicia, sin importar los límites lícitos que tengamos que sobrepasar y respetando aquellos límites, Señor, que tú has marcado como que no se deben de traspasar, pero que tengamos esa hambre y esa pasión, esa sed, Señor, por cumplir con toda justicia, para que de esa forma, Dios mío, no seamos unos fariseos más, no seamos unos escribas más, Señor, y que seamos dignos representantes de tu reino, seamos dignos ciudadanos y embajadores de tu evangelio, Señor, donde quiera que estemos, sin importar la circunstancia que estemos padeciendo y el tiempo en la que estemos atravesando. Ayuda a tu pueblo, Señor, y bendícelo de esta manera, Padre, que podamos tener en prioridad estas cosas sin dejar de hacer las otras que hacemos para ti, pero teniendo, Señor, un listado de las prioridades en las que tú miras todas las cosas, Padre, que también lo sea para nosotros, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, suple sus necesidades, trae sanidad, Señor, al que esté padeciendo alguna dolencia o alguna enfermedad en su cuerpo, Señor, ten misericordia. Ayúdale a sobrellevar cualquier tipo de aflicción, Señor, que les toque sobrepasar, y que ellos aprendan a esperar sin ansiedad y sin afán en ti, Señor Jesús, para que vivan en gozo y paz en todo momento. Gracias, Jesús.